Muy buenas tardes, estimada profesora Mercy, compañeros presentes. En esta oportunidad expondré la estructura de mi presente trabajo de investigación, cuyo tema es relación entre las principales experiencias de pérdida de la población peruana adulta durante el conflicto armado interno y la pandemia por COVID-19 a través de los conceptos de duelo y deshumanización desarrollados por Judith Butler, y cuya pregunta de investigación ha planteado así: ¿de qué manera se relacionan las principales experiencias de pérdida de la población peruana adulta durante el conflicto armado interno CAI y la pandemia por COVID-19 a través de los conceptos ya antes mencionados? Por ende, el objetivo general de esta investigación será analizar dicha relación. Bien, la hipótesis es la siguiente. Las experiencias de pérdida que atravesó la población peruana adulta durante el CAI y la pandemia por COVID-19 muestran una estrecha relación con los conceptos desarrollados de Judith Butler, que escribe durante un contexto similar a los ya mencionados, puesto que es el atentado de las Torres Gemelas. ¿Y por qué relacionar dos contextos peruanos nacionales con coyunturas económicas, sociales y políticas diferentes y que además se diferencian temporalmente por aproximadamente 20 años, puesto que todos estos eventos guardan algo en común: la muerte masiva de personas y la negación al derecho del duelo? Bien, como capítulo primero, he decidido titular este capítulo como Kaiwasakta Hamu Rikurisu, que significa, en la traducción del quechua al español, nos vemos en la próxima vida. En este pretendo explicar la importancia del trabajo de duelo. ¿Y por qué explicar esto? Puesto que en líneas posteriores haré el contraste entre por qué pasa cuando el trabajo de duelo no se lleva de manera adecuada. Detrás de esta frase en quechua se esconde algo tan simple pero tan complejo como la despedida. Y en este identificaré los principales eventos post-pérdida, puesto que, ¿qué sucede después de que perdemos a una persona? El primer subcapítulo es el transformando el dolor, trabajo de duelo en poblaciones adultas, porque es concreto describir cómo es el proceso de duelo de una persona adulta, puesto que claro está que es diferente al de un niño o al de un adolescente. Como subcapítulo, el de honrar vidas, rituales mortuorios en el Perú, puesto que en los rituales funerarios que se realizan en nuestro país son diferentes a los otros y es importante describir cómo se llevan a cabo estos. Asimismo, el subcapítulo segundo es el de conocer los conceptos claves de Judith Butler, puesto que serán base para la investigación, para esta investigación. El primer subcapítulo es el de perdí contigo una parte de mí, porque Judith nos dice que nosotros estamos hechos de relaciones interpersonales y que cuando perdemos a alguien, realmente también perdemos algo de nosotros. Y es ese miedo al cambio al que tanto le tememos. Así es el proceso de duelo. Y como subcapítulo siguiente, tenemos el de vidas menos vivibles. Tal vez este término en español no existe, pero así Judith Butler lo diría. Bien, ahora, como capítulo segundo, he decidido, bueno, si bien es cierto, este capítulo no tiene tantas divisiones, es el más sustancial debido a que responde directamente a la pregunta de investigación. En este, haré una comparación entre las experiencias de pérdida en el CAI y la pandemia por COVID-19, y es por eso que lo he titulado Heridas Abiertas, porque como he mencionado antes, estos procesos han negado el correcto proceso de duelo. ¿Y por qué? ¿Y qué es o con lo que vivimos ahora? Porque en realidad estos son eventos que ya han pasado, pero que siguen con la huella bien marcada. Por eso subcapítulo primero, el primer subcapítulo lo he denominado así: 69.280 y 221.722 fallecidos. El primero haciendo referencia a los fallecidos en el terrorismo y el segundo en la pandemia hasta el 2022. Y en este se explicarán las experiencias de estos acontecimientos a través del concepto de duelo brindado por Judith Butler. Y finalmente, el explicar estos dos acontecimientos a través del concepto de deshumanización, porque en nuestro país las brechas económicas y sociales son grandes, pero en acontecimientos sociales violentos como los ya mencionados, estas brechas se acrecientan mucho más
¿Y qué es lo que sucede? Que estas vidas ya no tienen el mismo nivel de vulnerabilidad que las demás, sino que están más susceptibles, primero, a la muerte en el terrorismo y segundo, a la enfermedad en la pandemia. Bueno, en cuanto a la bibliografía, las dos fuentes principales de las que me basé es, claro, está el libro de Judith Butler, Vida Precaria, y finalmente en la tesis de Gavilán, cuyo título es La muerte y ritual de desprecio, en el que se hace por primera vez un análisis entre el conflicto armado interno y la pandemia por COVID-19. Eso sería todo. Muchas gracias.